Buenos días, sus señorías. Como decían los de Estopa, es una tarde tonta y caliente. Y no consigo yo hacer lo que quiero hacer, que estoy intentando encriptar ficheros encriptados, una burrada que nada, bien, olvidado. Demasiado calor para pensar. Así que he decidido sacar al abuelo Cebolleta por última vez. No última vez para siempre, sino que estoy viendo que si os hago demasiadas mierdas de estas del abuelo Cebolleta, se va a desprestigiar mi intención, que es compartir Gambas 3. Pero bueno, esta tarde toca. Y os voy a contar la guerra de las administraciones públicas. Perdón. A ver, la cuestión es, nos vamos a los años 90. Antes de los años 90, los jefes tenían plantas en las mesas. Eso marcaba estatus. Los pobrecitos administrativos y auxiliares, bueno, podían tener una macetilla, bueno, pero no tenían plantas. En los despachos había grandes ficus, había cintas, había plantas. Llegaron los ordenadores. Bueno, yo vi una vez a un auxiliar que era aficionadísimo a la horticultura y se llevó plantas, decirle que eso no era un jardín y que por favor las quitase, que él no tenía despacho propio y no era jefe. Y bien, llegaron los ordenadores y de repente la ecología se convirtió en lo menos importante. Desaparecieron las plantas y todo aquel que era jefecillo tenía ordenador en su mesa. Y tenía ordenador el 90% de las veces sin tener ni idea de informática, pero como era jefe tenía que tener ordenador. Hay que decir que había un porcentaje, no me atrevo a decir de cuánto, de jefes que no tenían ni idea de nada, ni de su trabajo, ni de nada. Lo sabían. Y os voy a contar una de las guerras que tuve con uno en las cuales él salió derrotado sin darse cuenta. El hombre este estaba en su puesto por una razón ineludible dentro de la administración. No había nadie más con nivel suficiente, nivel me refiero de la jerarquía laboral, no nivel de aquí, suficiente para ocupar esa plaza. Es decir, quedó vacante, era un nivel de grupo B y el único grupo B que había era este señor que si lo veis parecía un facha de los de película de Torrente. El hombre entró en la administración, por supuesto, cuando Franco, y en ese momento tendría unos 50 o 50 y algún años, ya con bigote blanco, y llevaba, porque se consideraba, no sé de qué época es la moda, pero de esos que llevan chaqueta, pero no llevan corbata, sino así los picos de las camisas, no sé cómo lo hacían para que se les quedasen abiertos, y asomarse un poquito de pecho lobo y gafas de espejo, como la de los policías americanos, la del el Terminator 2, las gafas que llevaba el policía malvado, pues de esas, de espejo. Y el hombre insistió que él necesitaba ordenador porque había hecho un cursillo de informática. Le pusimos uno, le puse, yo era el único informático en aquella época, y le puse uno conociendo sus capacidades de lo que había, uno en blanco y negro, el monitor, y con 640K de memoria. Tenía disco duro, eso sí, todos tenían disco duro, pero era un churro, porque ya en aquella época estaban los más, los de 1 mega y hasta 2 megas de memoria. O sea que el de 640K. El problema era que cuando se montaban los protocolos de red en las zonas de memoria del MS2, no voy a entrar a contaros las zonas, el ordenador se le quedaban apenas 240, 280K libres para programas. Y este hombre era aficionado al ajedrez. Se ponía muy serio a trabajar en su despacho
él tenía la puesta la pantalla hacia él, claro, el culo de la pantalla hacia el resto del mundo, y por las tardes se iba y se ponía a trabajar. Lo que él no se daba cuenta es que en las gafas de espejo y en el cristal de la ventana que tenía detrás se reflejaba perfectamente el tablero de ajedrez al que estaba jugando en el ordenador. Todo el mundo sabía que como inútil que era, no hacía nada. Bueno, al mismo tiempo no nadie quería que hiciese nada, porque lo que hiciera la cagaba. Y mientras jugase al ajedrez no hacía daño. Entonces un día me llamó, ahí empieza la guerra, y me dice que ha visto que fulano en su ordenador tiene una cosa que se maneja con ratón que es más moderna. Se refería al Windows 3.1, que si os acordáis no era un sistema operativo, sino que era un programa que se montaba sobre el propio MS2 y que yo le expliqué que en su ordenador no podía mantener eso y que no tenía ratón y entonces se puso encolerizado diciendo que dónde se ha visto que el jefe tenga un ordenador peor que la tropa. Inmediatamente le quitas el ordenador al fulano ese y me lo traes. Yo obedecí, claro, era el jefe. Le quité el ordenador este al señor jefe, le puse al que sabía trabajar, le puse el malo y al señor jefe le puse el del otro. Pero ahí viene mi guerra y mi venganza. En sabiendo lo inútil que era, configuré el Windows 3.1 para que el ratón tuviese la máxima velocidad. Es decir, lo movías medio milímetro y te saltaba el cursor de una esquina a otra de la pantalla. El doble clic a una velocidad infernal, todo lo máximo que había, de manera que por mucho que lo intentase, y ya digo que era un señor de 50 y tantos, muy rápido con el dedo no era, no pudiese ni hacer doble clic ni nada. Y creo recordar que le desactivé el botón derecho, que era una cosa que a algunos ratones se les podía hacer. Y nada, se lo dejé, le hice la demo con todo el cuidado del mundo, ¿ves? Das aquí doble clic y te aparece el este y demás. Y nada, ahí lo dejé, pensando que me iba a llamar al día siguiente o al poco tiempo para que se lo arreglase y reírme mientras se lo arreglaba, porque vamos, la idea no era joderle la vida, la idea es que se sintiese inútil. Nunca me llamó. El hombre, cuando se cambió de trabajo y se fue al demonio de allí, o se jubiló, ya no me acuerdo, el hombre fui a su ordenador, lo cogí y lo tenía tal cual se lo había dejado. Ni tenía un archivo más, ni el Windows, por supuesto, lo había utilizado para nada. Y yo imagino que lo único que hizo fue jugar al ajedrez, igual que jugaba con el malo. Esas son las guerras de los informáticos. Mi guerra personal. Pero es que nunca soportaba a los imbéciles, ¿no? De verdad os lo digo. Pasad el verano como podáis. Yo lo estoy pasando malamente.